Hola, soy Ela. Bienvenido a mi canal donde puedes encontrar información sobre mi país de origen, que es Letonia. Yo me gustaría compartirte una lista de lugares que sí o sí tienes que visitar si estás en la capital de Letonia, que es Riga. La verdad no es una tarea tan fácil porque en esta ciudad puedes encontrar muchísimas cosas súper interesantes. Cada edificio, cada calle, cada esquina, cada monumento tiene su historia y vale la pena conocerlo todo. Pero bueno, no podemos gastar tanto tiempo. Vamos a hacer un resumen. Trataré de ser lo más breve posible y voy a dividir estos lugares en 5 categorías. La primera va a ser con lugares que representan el país. La segunda, iglesias. La tercera, cultura. Número 4, Alberta Iela. Todavía vamos a llegar a eso. Número 5 es historia. Riga fue fundada en el año 1201, que significa que es una ciudad que ha sido centro de muchas guerras, de mucho comercio, de muchas culturas y muchísimos estilos de arquitectura, por lo que prácticamente toda la ciudad es como un museo. Y empezando con la primera categoría, que son lugares representativos del país, pues primero que nada hay que mencionar el Castillo del Presidente. Es un castillo medieval ubicado justo en la orilla del río Daugava, que está atravesando toda la ciudad. La construcción fue comenzada en 1330, aunque por las guerras y diferentes situaciones que ha vivido la capital, el castillo ha sido destruido y luego reconstruido muchas veces, por lo que tiene muchas leyendas e incluso dicen que tiene su fantasma como cualquier castillo, aunque buscando la información no he encontrado nada. Pero bueno, ahí está, mejor creerlo sin probarlo. Como pueden ver, su arquitectura es bastante simple, por lo mismo que el propósito principal de este castillo fue la protección de los que estaban viviendo adentro. ¿Quién vivía ahí? Pues al principio fue la residencia de los representantes de la Orden Livona. Fue una rama autónoma de la Orden Teutónica que existía desde 1237 hasta 1561. Luego, a través de los años, ahí vivían los rusos, polacos, suecos, pero desde 1922 este castillo del presidente se volvió efectivamente en el castillo del presidente, aunque durante la Unión Soviética también lo han llegado a ocupar para otras ocasiones. Actualmente es la residencia oficial de nuestro presidente. Siguiente lugar que es muy importante para el país es el Monumento a la Libertad, que fue inaugurado el 18 de noviembre de 1935. El monumento mide 42 metros y fue construido por el dinero que la misma gente voluntariamente donó para poder construir un monumento que representara sus ganas de por fin obtener la libertad y la independencia. Las 3 estrellas que pueden ver en las manos de la mujer que las está sosteniendo representan las 3 partes de Letonia que había en ese entonces. Actualmente son 4, pero en ese entonces fueron Kurzeme, Vidzeme y Latgale. Si en México todas las partes del país se dividen en estados, en Letonia son Nuovets, que es como región. De hecho, aquí mismo, bueno, justo enfrente del monumento hay un lugar súper importante para cualquier persona que vive en Riga. Es el reloj de Laima. Fue construido en 1924 y su propósito fue disciplinar a los trabajadores de las fábricas para que ya no llegaran tarde y no tuvieran la excusa de decir que no sabía qué hora era. ¿Pero por qué se llama Laima? Laima es la fábrica más famosa de dulces súper ricos y de chocolate y también muchas otras cosas que hay en Letonia. Y justo en este reloj, esta fábrica ponía su publicidad. Luego lo han llegado a ocupar también otras empresas, pero al final, en 1999, fue establecido como el reloj de Laima únicamente. Incluso ahí pueden ver, está escrito el nombre de la fábrica de dulces. Ok, ahora seguimos con la siguiente categoría, que son iglesias. En Letonia y en Riga hay muchísimas iglesias que valen la pena visitar. Pero la primera que te voy a mencionar es la iglesia de San Pedro, que tiene la torre más alta de Riga y si subes hasta ahí puedes ver un panorama de la ciudad súper hermoso. Pues esta iglesia fue construida a finales del siglo XV en un estilo gótico.
pero lamentablemente en 1666 se cayó la torre que volvieron a reconstruir, pero ya en el estilo barroco. Luego otra vez, en 1721 se quemó la torre. Pobrecita, tiene una historia muy complicada. Ok, se quemó, la volvieron a reconstruir, pero ¿qué crees? Llega la Segunda Guerra Mundial y la torre nuevamente fue destruida. En 1967 la reconstruyeron y al final la torre mide 123 metros. Lo interesante es que por lo mismo que la torre se estaba cayendo, luego la volvían a construir, la iglesia estaba sufriendo durante las guerras, al final tenemos una iglesia que tiene varios estilos de arquitectura. Lo importante es que al final se ve súper hermosa y tienes que entrar adentro y también subir para ver el panorama de la ciudad. Otra iglesia súper importante que se ubica en la ciudad antigua es la Catedral de Riga. Empezaron su construcción en 1211, pero estaban terminándolo hasta la mitad del siglo XIII. Luego, lamentablemente, como muchas otras construcciones, se quemó y fue reconstruida en 1547, lo que nuevamente resulta en una mezcla de estilos de arquitectura. Una de las cosas más valiosas de esta catedral es el órgano que instalaron en 1883 y tiene altura de 25 metros. Tiene 6.768 tubos de metal y de madera que tienen de 10 centímetros hasta 10 metros de altura. Hay 4 teclados y cientos de mecanismos para poder reproducir una cantidad impresionante de sonidos. Al momento de su construcción fue el órgano más grande del mundo. Los compositores como Franz Liszt, por ejemplo, han escrito piezas específicamente para este órgano. Actualmente ya no es el órgano más grande del mundo, aunque sigue siendo uno de los órganos más grandes y más antiguos del mundo. Lo más interesante es que sigue funcionando perfectamente y si tienes la oportunidad de ir a un concierto y poder escucharlo, te lo recomiendo mucho. Otra iglesia que vale la pena visitar es la iglesia ortodoxa, que también es la iglesia ortodoxa más grande de Riga. La construyeron en 1876. Tiene una historia bastante complicada, por lo mismo que es una institución religiosa. Por varias ocasiones ha sido cerrada, luego la volvieron a abrir, luego volvieron a cerrarla, la volvieron a ocupar para otros eventos, pero al final, hoy en día, ahí está. Es una iglesia muy bonita que vale la pena ver por fuera y por dentro. La tercera categoría es cultura, lugares como museos que puedes visitar. El primer lugar que tengo que mencionar aquí es la Ópera Nacional de Letonia. Afortunadamente, la cultura siempre ha sido muy importante para Riga, por lo que tiene varios teatros y este establecimiento en específico muestra lo mejor que hay en la ópera y en ballet. Fue construida en 1924 y también ha sufrido varios incendios desde entonces, pero al final cada vez la estaban reconstruyendo como un lugar muy importante y donde se han presentado los cantantes y bailarines más importantes del mundo. Otro lugar cultural muy importante es el Teatro Nacional de Letonia. Su construcción empezó en 1899 y gracias a su arquitectura se volvió en un verdadero símbolo de la ciudad. Hasta hoy en día, en el Teatro Nacional de Letonia puedes ver las mejores obras de diferentes géneros. Otro lugar bastante importante es el Pequeño Gremio. Inicialmente este lugar fue construido para los artesanos, que eran los dueños de este lugar desde 1352 hasta 1936. Actualmente es un muy buen lugar para dar diferentes conferencias, para escuchar conciertos y muchos otros eventos culturales. Su diseño es muy lindo y lo más interesante es que justo enfrente del Pequeño Gremio está el Grande Gremio, donde igual puedes disfrutar diferentes exhibiciones y conciertos. Si te gusta mucho arte y pintura, tienes que visitar el Museo de Arte, donde puedes encontrar tanto exhibiciones temporales como permanentes. Después de la última renovación que llevaron a cabo hace unos años, es una verdadera joya para los amantes de arte, ya que representa diferentes épocas y tiene pinturas de diferentes artistas. Además tiene un diseño muy inusual
e incluso tiene piso que a algunos les da miedo porque algunas salas tienen piso de cristal. Si te gustan los autos y los autos antiguos, te recomiendo mucho que visites el Museo de Autos de Riga. En varias ocasiones lo han nombrado como el museo más moderno de Europa e incluso del mundo. Es súper interactivo, muy interesante, nada aburrido. Tiene más de 230 autos representados, motos, bicicletas, autos deportivos, autos de lujo e incluso autos de algunas personas muy importantes durante la Unión Soviética. Además, este museo también tiene su propio taller de restauración que es uno de los mejores en el mundo. Lo interesante es que el Museo de Autos de Riga fue fundado gracias a una flecha plateada de Audi y por muchos años estaba ubicado justo en el Museo de Riga, pero luego Audi apoyó con la construcción de todo un museo solo para poder regresar su única flecha plateada a su lugar de origen. Ahora vamos a la cuarta categoría que se llama Alberta Iäla. Pues prácticamente la traducción sería la calle de Alberts. Es un verdadero museo al aire libre que representa el modernismo de varios países. Cada edificio es una obra de arte y toda esta calle fue construida en 1901 para el cumpleaños de Riga cuando cumplió 700 años. Vale la pena muchísimo visitar esta calle porque te sientes como en otra época. Incluso una vez al año se organiza un evento donde puedes encontrar a la gente vestida en trajes de siglo XIX y es una celebración muy bonita. Ok, ahora vamos a hablar de la quinta categoría que se trata de la historia de la ciudad. Black Hat House. La verdad no he encontrado una traducción original, pero bueno, se trata de la casa de las cabezas negras. Tiene su explicación este nombre, pero ya no me da tiempo de explicarlo en este video. Lo importante es que es un edificio muy bonito que construyeron en 1334. Durante la Segunda Guerra Mundial fue destruido lamentablemente y luego fue obviamente reconstruido. Ahí se llevan a cabo diferentes exhibiciones y conciertos. A lo que vale la pena muchísimo prestar atención es el reloj. Es uno de los relojes más complejos del mundo. A ver si le puedes entender. Contiene diferentes fechas, meses, años, siglos e incluso signos de zodiaco. Y este lugar está ubicado justo en la plaza principal de la ciudad que se llama Radlaukums. Está ubicado justo enfrente del municipio de Riga y en el medio el monumento que puedes ver es el fundador de Riga. Otro lugar que vale la pena visitar es la Puerta Sueca. Habían varias puertas de este tipo, pero al final se conservó solo una. Y realmente tiene diferentes mitos y diferentes versiones que por qué fue construida, pero lo importante es que literalmente fue una entrada a la ciudad muy bien protegida. Ahí mismo se ubica la Torre de la Pólvora, que también tiene una historia en general, como que toda esta parte está relacionada y tiene su historia increíblemente interesante. El siguiente lugar creo que es bastante inusual que lo mencionen como algo que deberías de visitar, pero es el Mercado Central de Riga. Fue construido de 1920 hasta 1930 y sigue siendo el mercado cubierto más grande de Europa. Lo interesante es que inicialmente construyeron estos edificios como hangares para los zeppelines alemanes. En fin, Riga es una ciudad súper bonita, sobre todo su joya es el centro antiguo, donde realmente no puedes perderte y puedes ir explorando cada calle tan chiquita y encontrar algo nuevo cada vez. Además, el centro histórico de Riga lo puedes ver en muchas películas de la Unión Soviética porque prácticamente fue como el extranjero. Para grabar cualquier cosa que pasaba en el extranjero fue ahí. Y también en Riga grabaron la versión soviética que incluso los ingleses admiten que es la mejor versión de Sherlock Holmes. Y cada año hacen un evento en honor de este gran detective. Entre otros lugares que vale la pena visitar son diferentes parques, que hay bastantes en Riga, y también la torre de la televisión que puedes subir y disfrutar ahí de una vista increíblemente bonita.
Otra cosa con la que puedes entretenerte en Riga es buscar gallos y buscar gatos negros que están en los techos y sirven como símbolo de Riga. Espero que te haya gustado este video. Sé que fue muchísima información en muy poco tiempo y no he podido explicar muy bien la historia de estos lugares, pero por lo menos esos son como unos tips. Puedes basarte en ellos y poder encontrar más información más específica. Y si ya has visitado Riga, pues cuéntame en los comentarios qué otro lugar crees que merece la pena mencionar y visitar. Y para poder encontrar más información sobre Letonia, aquí está el botoncito de suscribirse y te agradecería mucho tu apoyo para poder seguir desarrollando este canal y subiendo más información que sea interesante y útil para ti. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.